Más allá de eso, está bueno que entiendan cuál es la función, qué es el sistema linfático desde el punto de vista anatómico y cuál es su aplicación, que después lo va a dar el profesor de Tecnología de los Alimentos, que la van a tener en cuarto. ¿Sí? Les recomiendo que se queden también, porque está muy buena la charla. Es muy didáctico, Mauricio. Bueno, muy bien. Como Mauricio Díaz, no soy muy buena para la presentación. Bueno, muy bien. En principio tenemos que definir qué es el sistema linfático. Ya como su nombre lo implica, es un sistema que se define como un sistema complementario al sistema venoso. Como es un sistema, va a constar de órganos propios y de vasos que van a llevar esa linfa, ¿no? Ahora vamos a ver qué es la linfa. Entonces, un sistema complementario al sistema venoso. ¿Cuáles son los órganos que componen este sistema linfático? Los vasos linfáticos. Un tejido linfático que se puede presentar de diferentes maneras. Podemos hablar de un tejido linfático difuso, donde las células del sistema linfático están como desparramadas en relación a mucosas. Esas células se pueden agrupar y formar lo que conocemos como tejido linfático agregado, que también se llama tejido linfático, que son las siglas de tejido linfático asociado a mucosa. Es decir, nosotros vamos a encontrar ese tejido linfático asociado en relación a una mucosa, que puede ser la mucosa del intestino, puede ser la mucosa del tracto intestinal, del tracto respiratorio. Por eso a veces van a ver que esa sigla mal, podemos hablar de GAL, que es el tejido linfático asociado a la parte del gastrointestinal o gástrica, podemos hablar de RAL, que es el tejido linfático asociado al sistema respiratorio, ¿sí? Este sistema linfático va a cumplir diversas funciones. En principio, una de las más importantes es el drenaje linfático, que es el drenaje de esa linfa, que ahora vamos a ver cómo se forma, ¿sí? Tiene la función de asistir al sistema venoso, porque recuerden que lo definimos como un sistema complementario al sistema venoso, y también tiene una fuerte función en la respuesta inmune, es decir, en la defensa del animal frente a agentes patógenos. ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Bien. Dijimos que una de las funciones era el drenaje linfático, es decir, el drenaje de esa linfa. ¿De dónde sale la linfa? Ustedes se acuerdan que la sangre oxigenada va desde las arterias a vasos de menor calibre, arteriolas, capilares arteriales. Las células no son capaces de tomar los nutrientes y el oxígeno de esos capilares arteriales. Entonces hay una extravasación, es decir, la sangre sale de esos capilares al espacio intersticial, que es el espacio que hay entre célula y célula. Una vez que las células toman su oxígeno y sus nutrientes y devuelven a ese espacio intersticial todos sus desechos del metabolismo celular y la parte de gases también, eso es tomado por los capilares venosos que siguen su curso en vénulas y venas y grandes vasos para llegar al corazón, ¿sí? Pero hay un resto que se mantiene en el intersticio, o en ese espacio intersticial, porque los capilares venosos no son capaces de absorber todo, porque no son tan permeables. Entonces, ese resto que queda lo absorben los capilares linfáticos. Y ahí se forma la linfa, que es un contenido, según un líquido, incoloro, muy similar al plasma. No igual, similar. ¿Se entendió eso de la formación de la linfa? ¿Sí? Sí. Entonces, esa linfa es absorbida por los capilares linfáticos que comienzan como conductos ciegos en ese espacio intersticial, son enviados o transportados a los conductos, que vamos a poder hablar de vasos conductores aferentes o eferentes, ahora vamos a definirlos, ¿sí? Van convergiendo, ¿no? Los capilares más finitos se hacen un vaso un poco más grande hasta llegar a los vasos colectores, que son justamente los que colectan la linfa en todo el organismo y son los que van a devolver esa linfa al sistema venoso. Por eso es un sistema complementario al sistema venoso. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Cómo circula la linfa? Todo lo que es la linfa proveniente de cabeza, cuello y miembros torácicos van a drenar a los conductos traqueales.
hay dos, uno derecho y uno izquierdo, y están a ambos lados de la tráquea. ¿Sí? El conducto traqueal izquierdo puede desembocar en el conducto torácico, que vamos a ver cuál es, o directamente al sistema venoso. Al sistema venoso, ¿dónde? A nivel de la vena cava craneal. ¿Sí? También pueden leerlo como a nivel del ángulo venoso, que es cuando se unen las dos arterias, las dos venas yugulares, la externa y la interna, para dar origen a la vena cava craneal. Ahí es donde la linfa vuelve otra vez al circuito sanguíneo, ¿sí? Al aparato circulatorio. ¿Bien? La parte derecha de estas tres estructuras que nosotros dijimos drenan al conducto linfático derecho. Y este conducto linfático derecho drena al sistema venoso. Y acá me comí una parte. El conducto traqueal derecho desemboca en el conducto linfático derecho y el conducto linfático derecho al sistema venoso. ¿Sí? Es decir, toda la parte izquierda de la cabeza, cuello y miembro torácico izquierdo van al conducto traqueal izquierdo. La parte derecha drena al conducto traqueal derecho y al conducto linfático derecho. Y todos terminan a nivel de la vena cava craneal. De la cavidad torácica, lo que va a drenar es la parte craneal de la cavidad torácica. La otra parte la va a drenar el conducto torácico. ¿Sí? Y todo lo que es bien caudal, miembros pelvianos, cavidad pelviana y cavidad abdominal, van a ir a la cisterna del quilo. Esta cisterna del quilo se ubica en dorsal a la aorta a nivel de ambos o entre ambos pilares diafragmáticos. Ahí la vamos a poder ir a buscar. Igual es muy difícil verla porque dijimos que la linfa es incolora, excepto a nivel de los vasos quilíferos, que son los vasos linfáticos que están en relación a las vellosidades intestinales, que van a absorber grasa, entonces se puede ver como un color medio lechoso. ¿Sí? Cuando el animal recién comió, porque se está dando el proceso de absorción. ¿Sí? Si está en ayuno no lo vamos a ver. Esa cisterna del quilo que se encuentra en relación a los pilares del diafragma, en dorsal a de la tráquea y en dorsal de la aorta y en ventral de las vértebras toracolumbares, van a drenar al conducto torácico. Este conducto torácico se ubica en relación a la tráquea y también va a terminar en el sistema venoso. Chicos, ¿quieren pasar? ¿Quieren pasar acá a sentarse en algún escalón? Igual si no quieren, no es porque queda un poco. ¿Se entendió todo este proceso? Fíjense que por eso cuando hablamos de las estructuras o de las aberturas del diafragma, hablamos de hiato aórtico y no hablamos de foramen. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la diferencia entre hiato aórtico y foramen? Hiato aórtico no, hiato y foramen. Uno era irregular y el otro no. Y además que tenía, por ejemplo, es la misma definición que en anato 1. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos? El hiato es donde desembocan. Claro, el hiato es donde desembocan varios forámenes. Esa era la definición de osteología, ¿no es cierto? Bueno, acá hablamos de hiato aórtico porque no solamente pasa la aorta, sino que pasa también en el conducto torácico. O ahí la transición entre la cisterna del quilo y el conducto torácico. ¿Sí? Haciendo un paréntesis, también hablábamos de hiato esofágico. ¿Por qué hablamos de hiato esofágico? Pasa el esófago y el más. Bueno, los troncos vagales, dorsales y ventrales. Por eso hablamos de hiato, porque pasa más de una estructura. En cambio, el foramen de la vena cava pasa de ella solita, entonces hablamos de foramen. ¿Sí? Bueno, por eso era como aparte. Entonces, va desde el caudal, cisterna del quilo, conducto torácico, y vuelve otra vez a la circulación sanguínea a nivel de la vena cava craneal. Muy bien. ¿Cómo circula esta linfa? Porque nosotros todo el sistema circulatorio se mueve gracias al corazón que actúa como bomba. En el caso de la circulación de la linfa no tenemos esta bomba. Entonces, la linfa se va a mover por un gradiente de presión, es decir, por diferentes presiones, de donde hay mayor presión a donde hay menos presión. Toda la actividad muscular va a ayudar a que esa linfa, las contracciones musculares hacen que esa linfa también drene y circule.
Los vasos linfáticos tienen válvulas que están relativamente cerca, por eso tal vez pueden leer que se ve en forma de rosario, ¿sí? La circulación linfática. Todo lo que es los movimientos de las vísceras, el peristaltismo, las contracciones de los órganos tubulares o huecos, todos esos van a favorecer la circulación de la linfa. Además de la presión intratorácica negativa. ¿Se acuerdan por qué hablábamos de presión negativa adentro de la cavidad torácica? ¿Qué hay adentro de la cavidad torácica? Vacío. Vacío, justamente. ¿Sí? Entonces, los movimientos inspiratorios y expiratorios, también eso favorece la circulación de la linfa. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Y otra de las funciones que dijimos que tenía el sistema linfático era en relación al sistema inmunitario o a la respuesta inmune, que es esa respuesta protectora del organismo frente a los diferentes patógenos o sustancias extrañas. Esto lo vamos a hacer a modo de muy general porque ustedes van a estudiarlo bien en inmunología. Pero en realidad nosotros tenemos como 3 grandes barreras de defensa. La primera son las barreras físicas, la piel y la mucosa. ¿Sí? Cuando se daña la piel o una de las mucosas, tenemos una puerta abierta para diferentes microorganismos. ¿Sí? Entonces empieza a actuar. Si hay actúa igual. Vos al tener una lesión, la inmunidad innata aparece para controlar de que no entre ningún organismo. Y después, si la inmunidad innata no alcanza o de acuerdo al patógeno, se va a desarrollar la inmunidad adaptativa. ¿Sí? ¿Cuál es la gran diferencia, así como a grandes rasgos? La inmunidad innata da una respuesta inmediata, inespecífica y no deja memoria. Yo me corto, aparecen, por ejemplo, los neutrófilos, los eosinófilos, esas células que ustedes ya han leído en un análisis de sangre. Bueno, aparecen los neutrófilos, son los que también forman el pus, protegen la herida, matan al posible patógeno y se terminó. Y después hay una respuesta inmune adaptativa que es más específica, que se desarrolla de manera más lenta, que aumenta con cada exposición y que deja células de memoria, ¿sí? Que es el principio de las vacunas. Nosotros nos vacunamos, despertamos a la respuesta inmune adaptativa. Hay algunas vacunas que necesitamos darnos 2 dosis o 3 dosis, porque cada vez que damos una dosis, como hay células de memoria, aumenta la respuesta inmunitaria. Y cada vez se hace como, si ustedes lo grafican, como un pico más alto. Dentro de esta inmunidad adaptativa, una de las células que van a actuar, o 2, son los linfocitos T y los linfocitos B. Esta introducción es porque ahora vamos a hablar de los linfocitos T y los linfocitos B en los órganos linfáticos, si no, no vamos a saber de dónde vienen. ¿Pero se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? ¿No? Bien. Entonces, ¿dónde van a estar estos linfocitos? En el tejido que dijimos hoy. De manera difusa, de manera agregada, asociada a mucosas, o formando órganos. Estos órganos se pueden dividir, de acuerdo a su función, en órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos primarios regulan el desarrollo y capacitan a estas células o a estos linfocitos T y B. ¿Qué significa que los capaciten? Están las células, los linfocitos hay que entrenarlos. ¿Para qué? Para que reconozcan antígenos externos y no reconozcan el propio cuerpo, ¿sí? Las proteínas. Una de las sustancias más antigénicas, vamos a definir. Un antígeno es alguien que es capaz, o es una sustancia que es capaz de generar una respuesta inmune. Las proteínas son capaces de generar una respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, si los linfocitos reaccionan contra nuestro propio cuerpo, está mal. Los linfocitos tienen que reaccionar contra agentes patógenos o externos. Entonces, ¿qué hacen? Se testean. Bueno, vos reaccionás contra tu propio cuerpo y listo. Selección negativa, es decir, se mueren esos linfocitos. ¿Sí? Lo que ustedes van a ver como selección negativa u apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, un linfocito que reacciona contra el propio cuerpo se muere. El linfocito que reacciona contra antígenos extraños se mantiene. Pero tienen que reaccionar de una manera acorde. Si es una respuesta exacerbada, no nos sirve tampoco. ¿Sí? Entonces, también si reacciona de manera exacerbada, ese linfocito se muere.
Una vez que el linfocito está capacitado, que reconoce los antígenos que tienen que reconocer como propios como tal, que reconoce los agentes patógenos o extraños como extraños, y que es capaz de dar una respuesta no exacerbada o controlada, se van a almacenar en los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los órganos linfáticos primarios y secundarios? En principio esto, uno es la capacitación y otro es la reserva, punto en función de reserva. ¿Sí? Y los primarios involucionan y los secundarios no. Por ejemplo, ahora vamos a ver, pero un órgano linfático primario es el timo. ¿Sí? Que tal vez todavía no lo vimos porque lo vamos a ver en cavidad torácica, pero el timo está presente en animales jóvenes y después, a medida que va creciendo el animal, llega a su etapa adulta, involuciona y ese tejido es reemplazado por grasa. ¿Por qué? Porque el timo es un órgano linfático primario. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Acá, a modo de ejemplo, fíjense, acá tenemos una radiografía de cavidad torácica. Lo que está fuera del animal es sangre y se ve negro. Lo que está dentro del animal también se ve negro, es decir, el aire que está dentro de los pulmones. Esto acá que se ve es la tráquea, que también se ve oscura porque tiene aire, y no se ve el esófago. ¿Sí? Porque el esófago, acuérdense que es una cavidad bucal que se abre cuando pasa el alimento y después se mantiene cerrado. Acá tenemos un animal con lo que se llama megaesófago. Si bien esto tiene contraste, todo esto es el esófago. Enorme. ¿Por qué? Por esto son los linfocitos o el sistema inmune que está reaccionando contra alguna estructura del esófago. Entonces, esto es una enfermedad. Hay muchas causas de megaesófago, pero una puede ser una enfermedad inmunitaria o una autoinmune. ¿Sí? En este caso tenemos una dermatitis alérgica por pulgas. La pulga, principalmente la caca de la pulga, es evaluada o es tomada por el cuerpo como algo extraño y el cuerpo reacciona en algunos animales de manera exacerbada. Y eso es una dermatitis alérgica. ¿Sí? Las alergias. Hay algunos que frente al polen no les da nada y otros empiezan a llorar, a estornudar. Bueno, eso es porque el sistema inmune reacciona de más. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los órganos linfáticos primarios y cuáles los secundarios? Los linfáticos son el timo, donde principalmente se van a desarrollar los linfocitos T. El tejido linfático asociado a mucosas también actúa como órgano linfático primario. La médula ósea, que va a capacitar a los linfocitos B principalmente. Y en el caso de las aves, las bolsas de Fabricio. ¿Cuáles son los órganos linfáticos secundarios? Las tonsilas o amígdalas, que es el tejido linfático asociado a mucosa, que se encuentra en la faringe. Cuando veamos cavidad bucal vamos a ver faringe y vamos a ver que está ese tejido linfático ahí. El vaso, también hay tejido linfático asociado a mucosas que cumple un rol de órgano linfático secundario. La médula ósea y los linfonodos. Tejido linfático asociado a mucosa. Lo que pasa es que son las siglas en inglés, que no lo voy a decir. Bien. Ahora vamos a desarrollar un poquito cada uno de los órganos linfáticos, ¿no? Bueno, dijimos que uno de los órganos linfáticos era la médula ósea. ¿Dónde se ubicaba la médula ósea? En el canal medular de los huesos largos, muy bien. Y si no era hueso largo, no, por ejemplo, un hueso alargado, un hueso corto que no tiene canal medular, ¿dónde se ubicaba la médula ósea? En el hueso esponjoso, las trabéculas. En el tejido óseo esponjoso, muy bien. Que como su nombre lo indica, tiene forma de esponja y en esos huequitos de la esponja se ubica la médula ósea. Esta médula ósea podemos hablar de dos compartimientos. Uno es el compartimiento hematopoyético. Hemato es sangre, poyético es formación. Es decir, que se va a dedicar a la formación de los componentes de la sangre. Y dentro de los componentes de la sangre, además de glóbulos rojos, tenemos plaquetas, tenemos linfocitos T, tenemos linfocitos B, y por eso hablamos de órgano linfático primario. ¿Sí? Y después hay un compartimento vascular que se encarga de la captación y el reconocimiento de los antígenos.
Por eso actúa también como órgano linfático secundario. ¿Sí? Otro órgano linfático primario es el timo, que dijimos que es donde se van a desarrollar principalmente y madurar los linfocitos T. Y también fíjense que la médula se describen células epiteliales presentadoras de antígenos propios, que es lo que hablábamos hoy. El timo le presenta a los linfocitos una proteína del propio cuerpo y ve si reacciona o no. Si reacciona, va a apoptosis. Si no reacciona y lo reconoce como propio, sigue su camino. ¿Sí? Bien, ahí le puse una foto histológica. La parte oscura son los linfocitos y lo otro, lo más clarito, son las células del timo. Bien. En cuanto a órgano linfático secundario, lo mismo dijimos. Que era las MAL, tejido linfático asociado a mucosa, que en rumiantes, caballos y perros también es considerado un órgano linfático primario. ¿Sí? Acuérdense que estos órganos linfáticos secundarios lo que hacen es testear la linfa, o la sangre también, testearla y ver si hay algún agente posiblemente nocivo para el organismo. Y en base a eso reacciona o no. ¿Sí? El vaso también, nosotros si uno ve histológicamente, el vaso se puede describir que tiene una pulpa roja en relación a la hematopoiesis, ¿sí? Y otra parte blanca que es donde se ubica el tejido linfático, o donde se ubican estas células de la inmunidad. Y tienen una estructura tal en que las células y la linfa pasan y que van testeando a ver para reconocer algún agente patógeno. ¿Sí? Y bueno, lo que habíamos hablado hoy de las tonsilas o amígdalas, que es el tejido linfático asociado a la mucosa de la faringe. Ahí, como ejemplo, el tejido linfático asociado a mucosa, en este caso la mucosa del intestino, que antes se llamaba placas de Peyer, seguramente la leyeron. Y en todo lo que es el intestino, ¿dónde creen ustedes, considerando todo, intestino delgado, intestino grueso, dónde creen ustedes o dónde ubicarían ustedes más cantidad de tejido linfático asociado? Delgado. Entre el delgado y el grueso. ¿Sí? Por eso tal vez habrán leído que alrededor de la papila iliar hay mucho tejido linfático. ¿Sí? Porque las bacterias que están en el intestino grueso, que ahí no hacen nada, son bacterias comensales o tienen una simbiosis entre el organismo y ellas, sí en intestino delgado podrían generar alguna patología. ¿Sí? Bueno. Uno de los órganos linfáticos secundarios son los linfonodos, que es lo que más vamos a poder evaluar nosotros como veterinarios. Estos linfonodos se definen como la unidad anátomo-funcional del sistema linfático. Tienen una ubicación relativamente constante y se ubican en el trayecto de los vasos linfáticos. ¿Sí? La linfa va a entrar a ese linfonodo por los vasos aferentes. El linfonodo que tiene células inmunitarias va a testear si hay algo y la linfa va a continuar. Si hay algún componente extraño, ese linfonodo, las células que se encuentran en ese linfonodo van a reaccionar. ¿Sí? Entonces el linfonodo puede cambiar su forma, su color, ahora vamos a ver. Y acuérdense que todos estos órganos tienen una estructura anatómica o histológica que facilita el contacto antígeno-anticuerpo, o antígeno y células de inmunidad. ¿Sí? Ahora, haciendo un paréntesis, estos linfonodos se agrupan, ¿no?, en linfocentros. ¿Cómo definimos un linfocentro? Como está ahí. Es un grupo de linfonodos de aparición constante que drena más o menos las mismas áreas en todas las células. Eso es un linfocentro, un conjunto de linfonodos que drenan áreas similares, no podemos decir iguales, porque en biología nada es igual, pero muy similares, que aparecen de manera constante en las diferentes especies. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder saber si un linfonodo está mal, tenemos que saber lo que está bien. Entonces, tenemos que saber que los linfonodos son órganos de forma ovoide o uniforme, que tienen una superficie lisa y que internamente nosotros vamos a poder, o sea, afuera hay una cápsula, un poquito más yendo de la periferia hacia el interior hay un seno subcapsular, un seno subcapsular
que es donde drena la linfa, llegan los vasos aferentes que entran al linfonodo y van a pasar por la corteza y la médula, donde van a estar las diferentes células de inmunidad. Yo ahí les puse algunos ejemplos, pero bueno, como todavía ustedes no saben qué son las células plasmáticas, los linfocitos de memoria, esas cosas, no tiene sentido que nos metamos en eso. ¿Sí? Pero ustedes recuerden que el linfonodo tiene una corteza, tiene una médula, tienen vasos que entran trayendo linfa, que son los vasos aferentes, y tienen vasos que se llevan la linfa al linfonodo, que son los eferentes. ¿Sí? En todas las especies, la linfa va a ingresar a través de toda la corteza y va a salir por el hilio del linfonodo. En el cerdo es al revés, porque están invertidas, la corteza y la médula se invierten, entonces el ingreso es por el hilio y la salida de la linfa, los vasos eferentes, es a través de la superficie. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. y las venas y las arterias entran también por el hilio, ¿no? O sea, solo cambia, digamos, la dirección de... Solamente cambia la dirección de la circulación de la linfa. Perfecto. Bien. Un ejemplo. El linfonodo subilíaco, que no sé si cuando vimos cavidad pelviana pudieron ver en la pelvis de la oveja. Acá tenemos liso, de un color uniforme, medio rosado. Si lo hacemos más grande, acá un linfonodo y ahí arriba otro linfonodo, que es este que está acá. Sí, pero fíjense que es un color uniforme, de superficie lisa, más o menos ovoide o reniforme. ¿Sí? Y si nosotros hacemos un corte, podemos observar la corteza y la médula. Y esta relación, más o menos de 2-1, corteza-médula. ¿Sí? Ahora miren esto. Acá tenemos un linfonodo traqueal, que también se le hizo un corte, ya no podemos distinguir corteza-médula, relación corteza-médula, nada. ¿Sí? Porque tenemos todo eso que son granulomas. En este caso, que es el linfonodo cervical superficial, lo mismo. Observamos médula y corteza, pero esta corteza está con puntillado, medio hemorrágico, un color no uniforme. ¿Sí? Entonces esto es patológico. Y lo mismo este de acá. Hola, Mariana. Bien, ¿no? Te vengo a decir así, me equivoco, pero se me están acalambrando los músculos de la grupa, entonces los que están sentados en el piso. ¿Voy más rápido? No, o por ahí en descanso, porque se están yendo porque no aguantan el calor y bueno, les termino esto. están con calambre. Vale. Bien, perdón. Entonces este linfonodo que es poquito, también, fíjense que no es uniforme. ¿Sí? Bueno, si quieren hacemos, no queda mucho, quedan 13 diapositivas con fotos incluidas. ¿Quieren que hagamos un descanso? ¿Sí? O cámbiense de lugar, los que están sentados. Los que están en silla vayan permiso. Muy bien. Robertito, gracias, Joaquín. En pequeños animales va a haber un linfonodo que nosotros vamos a poder palpar. Y es una buena práctica inspeccionar esos linfonodos. Un linfonodo que no se palpa puede ser normal, porque a veces los linfonodos, si no están reactivos, si no hay ningún proceso ahí, no se palpan. Y otros se palpan, por ejemplo, ahí tienen entre el perro y el gato, nosotros podemos palpar el parotidio, que está en ventral al pabellón auricular, el submandibular, el cervical superficial, que está en relación a la articulación del hombro. Por ejemplo, ese linfonodo cervical superficial en craneal a la articulación del hombro no siempre se palpa. Ahora, si yo lo palpo y lo noto agrandado, puede ser sinónimo de alguna patología. Los que los que tuvieron el año pasado, ¿se acuerdan de la perrita que tenía Mariano, la Pochi? Bueno. Ah, qué macana. Me contrametí la pata. Pero bueno, ella tenía un linfonodo. Ya estaba mirando la plantina de abajo. Antes, ¿cómo tuvo? Yo en la vida. 7. Sí, es fácil. Un gato no palpaba el linfonodo cervical superficial, que antes se llamaba preescapular. En ella se le empezó a palpar y el diagnóstico terminó siendo un linfoma. De gástrico, sí. Pero fíjense que una cosa que no les dije,
es que en la circulación de la linfa, además de tener linfocitos, además de testearlos, también a través de la linfa se diseminan las células tumorales. Por ejemplo, tal vez habrán escuchado de esas perras que tienen tumores de mama, a veces hacen metástasis en pulmón. Y eso también tiene relación con la circulación de la linfa y la circulación sanguínea también. ¿Sí? Porque muchas veces la metástasis es justamente por esto, porque a través de la linfa también se diseminan las células tumorales. Bien, entonces lo que yo les decía, es una buena práctica. Cuando viene un perro o un gato, mientras ustedes hablan con el dueño de por qué lo trajo, qué sé yo, ir acariciando al animal y mientras uno acaricia va palpando los linfonodos que saben que pueden llegar a palpar. Por ejemplo, el popliteo no siempre se palpa, porque de acuerdo al perro es recontra chiquitito. Si no se palpa no me preocupo. Ahora, si se palpa y está muy grande, y ahí prendo las antenas a ver qué pasa. ¿Sí? También puede ser que haya un linfonodo más grande que otro. Siempre cuando hay dos linfonodos, uno a cada lado, lo importante es palpar los dos para comparar. ¿Sí? Para comparar tamaño, para comparar si están más duros, si están calientes. ¿Sí? Bueno, hay un ejemplo, ¿sí?, de dos pelotas. Esto es muy evidente, ¿sí? Pero eso es un aumento del tamaño de los linfonodos por algún motivo. ¿Sí? Otra cosa a tener en cuenta, fíjense, otra vez una radiografía, lo que les decía hoy, lo que está fuera del animal es aire, lo que está dentro es aire. ¿Esto qué es? El diafragma. También pueden ver acá un poco de aire. ¿Qué hay acá? El estómago. Muy bien. ¿Sí? Y acá los intestinos, ¿sí? Principalmente acá en la parte dental. Bueno, entonces, y ahí esto, bueno, muy bien. ¿Vieron cómo, sabiendo anatomía, pueden ubicarse en una placa cuando todavía no vieron cómo es la radiografía? Bueno, entonces nosotros vemos, ¿y esto que está acá? La tráquea. Vemos un tórax limpio, con los pulmones que no se ven porque están llenos de aire. Y esta radiografía, fíjense, ya esta parte no la veo más gris. Acá ya no veo ni siquiera la silueta cardíaca. ¿Sí? Viendo una placa no voy a diagnosticar solamente por una placa. Pero en este caso, el animal tenía un linfoma de mediastino. ¿Sí? Los linfonodos mediastínicos estaban afectados. El linfoma es un tumor, ¿no? Bien. Y para grandes animales, para aquellos cortes que van a ir a consumo humano, también hay linfonodos para evaluar. Esos son los linfonodos de inspección veterinaria obligatoria en un frigorífico, que eso lo va a desarrollar más Mauricio. Pero fíjense, todas las vísceras que van a ir a consumo, es necesario que uno evalúe sus linfonodos. En el miembro torácico, todo el miembro torácico drena al linfonodo cervical superficial. Entonces yo de repente tengo el linfonodo cervical superficial agrandado o con pus o con granulomas como vimos en la foto de hoy, bueno, queda criterio, eso me está indicando algún proceso patológico del miembro que drena a ese linfonodo. Hay dos, uno derecho y uno izquierdo, ¿no es cierto? Bueno, queda criterio del veterinario si ese miembro torácico se libera o consumo o no. Porque los músculos que nosotros le llamamos miembro torácico después van a ser la carne que nosotros compramos en la carnicería. ¿Sí? Y ahora el proceso de cómo se transforma el músculo a carne se lo va a explicar Mauricio. Bien. Entonces, por ejemplo, en la cabeza tenemos esos tres linfonodos. A modo de ejemplo, el linfonodo mandibular, ¿dónde lo ubico? En relación al ángulo mandibular, uno de cada lado. ¿Sí? Y tengo que saber que ese linfonodo que está acá con el número 1 drena, o el territorio tributario es la cavidad bucal, las glándulas salivales, ¿sí?, los músculos masticadores. Entonces, si yo tengo un aumento o algo que cambie de ese linfonodo que ya deje de ser normal, significa que hay algo en alguna de estas estructuras. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, que veníamos hablando hoy, el linfonodo cervical superficial, que drena todo lo que es miembro torácico, piel, todos los músculos del miembro torácico que ya vimos en Anato 1, y ese linfonodo se ubica en relación a la articulación escapulohumeral encraneal a dicha articulación. ¿Sí? Entonces también es un linfonodo que si yo estoy en el frigorífico voy a ir a buscarlo y lo voy a mirar, a ver cómo está. ¿Sí?
Bueno, ahí a modo de ejemplo, tal vez no se nota mucho, pero acá tenemos un bolón, que es el linfonodo cervical superficial, y acá otro. A veces se ven a simple vista y otras veces uno lo palpa. ¿Sí? Bien. Esto es a modo de ejemplo. Estos muchachitos que hicimos nosotros. Fíjense, como no tiene grasa, los linfonodos se ven hermosos. ¿Sí? Ahí. Esto es glándula salival. Fíjense que ya la superficie es distinta, no es lisa. Todo esto, así, son los linfonodos. Y si uno no inyecta esos linfonodos, inyecta determinadas estructuras, por ejemplo, estructuras que sabemos que drenan a esos linfonodos, como por ejemplo, inyectamos la lengua alrededor de los hollares, la comisura de los labios, podemos ver, con un colorante que es azul de toluidina, podemos ver cómo drena, se tiñe la linfa, y la linfa drena a los diferentes linfonodos. Así como para que vean que existe. Porque no se ve, claro. Bien, y por último, ya terminamos, unos linfonodos que están solamente en rumiantes, que se llaman linfonodos semales, son propios de los rumiantes, son unas estructuras rojas, amarronadas, relativamente chiquitas que aparecen en el espesor de la grasa, que algunos lo describen asociado a los vasos sanguíneos, otros lo describen como que tienen, o sea, desde el punto de vista anatómico y funcional, es parecido al vaso y a los linfonodos, pero no se sabe mucho qué función tiene. Algunos lo han asociado a la eritropoyesis, obviamente la respuesta inmunitaria, y a la eritrofagocitosis, que no sé si ¿saben qué significa fagocitosis? Sí. Bueno, también se ha visto que tiene esa función, pero todavía no hay nada concluso. Pero cuando ustedes abran tal vez una oveja, se van a encontrar con estas cositas así redonditas, coloradas, que no van a saber qué es, y en realidad totalmente normales son los linfonodos de maíz, que son a mí me encantan, son re lindos. Bueno, esa foto que nos trajo Mauricio. Bueno, nada más. ¿Tienen alguna duda? Muy buena aplicación, profe. Si quieren hacemos, ¿cuánto? Ah, sí.